María Corina Machado es la peor y o más grande farsante que existe y te voy a explicar por qué, parte 4. En relación a mis otros videos, como yo admití, yo creí en ella. Y de hecho, en un intento mío por darle un voto de confianza y tratar de buscarle la lógica a todo lo que estaba pasando, porque obviamente si yo me guío solamente por los hechos, que ya lo vimos, todo es una vil mentira, pero yo todavía queriendo como creer, pensando en hipótesis en donde toda esta oposición no fuese falsa, porque esta mujer afirmaba y afirmaba y con una firmeza y afirmaba cosas tan convencida que yo decía que es imposible que una persona afirme tantas cosas a menos que tú tengas la certeza de algo. Así que la única hipótesis en mi cabeza que hacía sentido a todo esto era que a María Corina se le había volteado su propio equipo y a las últimas de todo, es decir, más cercana al 10 de enero, la dejaron patas para arriba, es decir, sola. Y por eso a ella le tocaba cambiar el discurso. Pero rápidamente esa hipótesis, que es la única que yo tenía para salvarla, se hizo salir agua, porque yo decía, esta mujer no puede ser tan ingenua y que no hubiese previsto que algo así pasaría si es que esa hipótesis es real. Pero más aún se me cayó toda la imagen cuando veo que su estrategia política es única y exclusivamente diplomática. Y ahí me di cuenta que aparte de ineptos e ineficientes, son unos bobos. Y les voy a explicar por qué con hechos. La estrategia de María Corina se ha basado en recurrir a los entes internacionales, tales como la ONU, la OEA y la CPI, que es la Corte Penal Internacional, esta última siendo la más importante. Ahora, esto ya yo lo sabía, pero antes de hablar en este video quería volverme a recapitular toda la información, así que me metí en la página de la ONU y ustedes pueden ver un agregado que tiene de hitos históricos de la ONU, que son las cosas más importantes o emblemáticas que ellos han desempeñado a través de los años, desde 1945, desde su fundación, hasta la actualidad. ¿Ustedes creen que en alguno de esos hitos históricos está sacar a un gobierno dictatorial? No. ¿Ustedes creen que en alguno de esos hitos históricos está, de alguna manera, proteger a las personas de manera directa y eficiente contra dictaduras? No. Sí les voy a dar que han hecho bastante con respecto al tema nuclear, sí. Y sobre todo se han preocupado mucho por el tema ambiental, que no le quito importancia, pero de vuelta no tiene nada que ver con lo que pasa con nosotros ni con los países que han tenido dictadores. Ahora, en el principio de la creación de la ONU, eran muchísimo más eficientes que lo que fueron siendo después. Quiero que recuerden que los estados partes, que es como la ONU denomina a los países que forman parte de la ONU, son los que financian dicha organización. Para sustentar lo que digo, en el año 2000, y está dentro de sus hitos históricos, ustedes pueden ir a leerlo como yo lo hice, están las reformas de los ejercicios de paz de la ONU, que lo hicieron un grupo de especialistas contratados por ellos, de entre los cuales algunos también eran participantes de la ONU, donde señalan que, y esto lo voy a citar, así que permítanme que se los voy a leer, las recomendaciones que se tratan en la reforma son esenciales para hacer que la ONU con fuerza de paz sea verdaderamente creíble. O sea que por el año 2000 aquí ya se estaba viendo que la ONU no era eficiente, dicho por los mismos contratados por ellos para hacer el informe. Y voy a también citar un extracto de la primera página, que es la primera cachetada de la ONU. Yo me leí todo el documento de todo este grupo de investigadores que hicieron toda esta crítica a la ONU, más que todo para aplicar reformas para mejorar la misma. Pero son 83 páginas, les doy, o sea, lo pueden ir a leer si ustedes quieren, de las cuales es cachetada tras cachetada a la ONU. En la primera página abre con el siguiente argumento y se los voy a leer. Es preciso transformar a las Naciones Unidas en la institución del siglo XXI que deben ser para hacer frente con eficacia a las amenazas actuales y las futuras a la paz mundial. Esto lo firma Lakhdar Brahimi, que es el presidente del Grupo sobre las Naciones de Paz de las Naciones Unidas en ese momento. Y en este documento se expone, como les digo, todas las fallas de la ONU, todo lo que tienen que hacer, todo lo que no han hecho, cómo hacen hincapié en que deben cambiar la manera de pensar y accionar porque no están siendo eficientes, y lo dicen tal cual con estas palabras, no están siendo eficientes y su manera de pensar no va a llegar a ningún lado. A mí me sorprendió porque el documento de paso es público, lo puede leer cualquiera. Aparte, quiero recordar que la ONU posee una fuerza militar grandemente entrenada que se llaman los cascos azules, de los cuales la última vez que se utilizaron fueron en el 2018 en Sudán y mucho antes que eso por allá en el 1964. Es decir, queda demostrado hasta por ellos mismos que la ONU es un organismo que no es competente para cumplir las tareas que fueron encomendados para hacer y que hay fallas en el sistema. Ahora la OEA, que de eso no hay mucho que discutir. La Organización de Estados Americanos
que supuestamente entre una de sus tareas es garantizar la paz y eliminar, óigase bien, eliminar a lo que atente a la paz. Pero eso muchos no lo están haciendo, y no solo con Venezuela. Es decir, tanto la ONU como la OEA son organizaciones que no están cumpliendo lo que están encomendados a hacer, por la razón por la que principalmente fueron creados. Pero bueno, vamos con la Corte Penal Internacional, que es el más importante. En los últimos 15 años se han tramitado 31 causas, de las cuales 12 se han resuelto en absoluciones y tan solo 6 en reparaciones o penas de prisión. Y hay 17 personas con procesos abiertos en libertad, entre esos Nicolás Maduro. Y ustedes pensarán que esta investigación abierta es gracias a los esfuerzos de la oposición. Pues no, y es más reciente de lo que ustedes creen. La Corte Penal Internacional abrió un informe en el año 2000 que fue cerrado tras determinar que no se habían cumplido los requisitos para una investigación. En 2017 se abre un informe preliminar nuevamente, pasaron 17 años. Y en 2018 expertos de la OEA determinaron que habían suficientes fundamentos como para sostener que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad. Óigase bien, desde febrero del 2014. Posterior a esto, se instó a la apertura de una investigación por parte de la CPI. En septiembre del 2020, con un informe de 443 páginas, la ONU en Venezuela determinó que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad, como si ya todos no supiésemos, pero ok, cuyos responsables directos señalaron que eran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Ernesto Reverol y Vladimir Padrino López. En noviembre del 2020, la oficina del fiscal de la CPI publicó un informe declarando que había fundamento razonable, lo pongo entre comillas porque ellos mismos lo pusieron entre comillas, para creer que al menos desde abril del 2017, ellos obviando todas las evidencias anteriores, individuos a favor del gobierno habían cometido crímenes de lesa humanidad y que esperaba discutir esto en 2021 a ver si habrían una investigación o no. Ah, no, qué chévere, qué justos. En 2021 se anunció la apertura de una investigación oficial para Venezuela. Y desde ahí empieza el juego eterno que ha sido desde el 2021 hasta la actualidad entre el enviado del CPI y el gobierno. Cada vez que el enviado del CPI enviaba nuevas pruebas al CPI para que la CPI hiciera las citaciones al gobierno para presentar las pruebas de su parte, este solamente presentaba apelaciones. Es decir, el gobierno apelaba en cada ocasión. Y eso legalmente dilata el proceso. Un proceso que no sirve, evidentemente. Es decir, desde el 2021 a 2023 no se logró absolutamente nada en materia legal porque todo se estancó. Hasta que en marzo del 2024, 4 años después, la CPI decide proseguir su investigación contra los posibles crímenes de lesa humanidad. Los posibles crímenes de lesa humanidad. Yo intenté buscar si María Corina había pedido la detención de Maduro a la CPI, no lo encontré. Si Capriles había pedido la detención de Maduro a la CPI, no lo encontré. Si Leopoldo López había pedido la detención de Maduro a la CPI, no lo encontré. No digo que no exista, yo no lo encontré. Lo único que encontré fue un llamado de María Corina Machado pidiendo hacer justicia a la CPI. Y eso es muy ambiguo. Ahora, ¿quién hizo algo contundente con respecto al CPI? Un pedido contundente, resultó ser Javier Milei, presidente de Argentina, que es donde yo resido, por cierto. En septiembre del 2024, Javier Milei, presidente de Argentina, realizó una petición de detención formal contra Nicolás Maduro y los otros cómplices del régimen, ya sabemos quiénes son. Entonces, resumen. Si tu estrategia política es apoyarte en estos entes internacionales, lo que me estás diciendo que aparte de ingenua, eres inepta, que tú también quizás estás tan lavada del cerebro con una democracia falsa, unos sistemas que no sirven y que han demostrado 1000 veces que no sirven. ¿Y esa es tu solución para Venezuela? ¿La comunidad internacional? Como siempre lo dejo a discusión. Esto lo pueden buscar ustedes mismos, es información corroborada, les estoy diciendo que lo pueden buscar, que lo pueden leer, es información pública. Pero bueno, como siempre, ¿qué opinan ustedes?